Bienvenidos a este nuevo episodio de Edificante y Romántico. Bienvenido familia de Edificante y Romántico a este su podcast. De verdad que sí, que nos sentimos felices de estar en una ocasión más con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un episodio súper interesante y nos encontramos con unos invitados que para mí son muy especiales y son Eligio, Antonio y su esposa Daniela Pujols, mi hermosa hermana. Un aplauso para ellos. Bienvenidos, Gracias. bienvenidos. ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias a Dios. Y usted, señor Eligio. Perfecto, gracias a Dios. Qué bueno, qué bendición. Y hoy tenemos un tema que es para el matrimonio, familia. Un tema que es para el matrimonio, para ayudar a muchos matrimonios con el ejemplo de esta pareja, con todo lo que ellos tienen para darnos a cada uno de nosotros. Así que yo traje mi libreta, la tengo aquí en el celular, para anotar y aprender de cosas que ustedes han vivido que puede ser de bendición para otras parejas. Amén. Y el tema que vamos a estar hablando hoy es un matrimonio para todas las estaciones. De verdad que ese tema está súper chulo, me encanta. Y vamos a estar hablando de las diferentes estaciones que puede atravesar un matrimonio. Muchas de ellas que sabemos que ustedes la han atravesado, otras que no la han atravesado, pero por lo que ya han vivido, de cierta forma están preparados, ¿verdad? Para poder vivir y enfrentar una de estas situaciones que se pueden presentar dentro del matrimonio. Así que quisiera empezar, que ustedes se presenten. Vamos a empezar con Anthony, que se presente, que se dedica. Bueno, familia, otra cosa que decir, que no lo dije al inicio, es que ellos vienen desde los Estados Unidos. Residen justamente en el estado de Pensilvania. Todas las personas de Pensilvania que puedan ver este video, ya ustedes saben, Daniela Pujols, Eligio Antonio, a través de mí pueden hacer contacto con ellos. Son personas de Dios, personas de bendición. Así que estamos activos. Anthony, preséntate y luego Daniela. Mucho gusto, gracias por la invitación a tu canal, tu podcast de Edificante y Romántico. Gracias por la invitación y mi nombre es Eligio Ortega, residimos en Pensilvania. Yo y mi querida esposa soy cristiano desde muy joven y soy un obrero allí en Estados Unidos y siervo del Señor. Nos congregamos en la iglesia Voz de Alerta. Y ahí estamos congregándonos, sirviendo al Señor fielmente, por la misericordia de Dios, y estamos para servir en cualquier área que Dios nos ponga. Así que estamos aquí para hablar de este tema tan interesante que compete a todos nosotros y mucho más aún la familia, aquellos que están casados y tienen hijos. Creo que verdaderamente es un tema muy interesante y que es necesario hablar. Amén. Bien, mi nombre es Daniela Pujols. Para mí es más que un privilegio, ya que muchas personas que siguen este canal desde sus inicios tal vez ya me han visto anteriormente. Tenemos 3 hijos, mi esposo y yo, Antonella, Isabela y nuestro recién nacido Isaías. Así que es más que una bendición para nosotros poder hablar de este tema que sé que va a edificar a muchos y que si usted se lo envía a otra persona que también está casada y que vaya a ser de edificación, será de grande bendición. Amén, amén. O sea, son una familia de 5 personas. Sí, Anthony como la cabeza del hogar, Daniela Pujols, mi hermosa hermana como su ayuda idónea. Gloria a Dios. Y tienen 3 niños, Antonella, Isabela e Isaías. Santo, qué bendición. Entonces, en el tema que vamos a hablar, es muy importante resaltar que toda persona que está enamorado, que desea casarse, tiene un sueño, el sueño de casarse, ¿verdad que sí? Como todos atravesamos esa etapa del enamoramiento, cuando llegan ya esos días y pensamos en un matrimonio feliz, incluso a veces pensamos en un matrimonio de cierta forma perfecto, no pensamos en las discusiones, no pensamos en los problemas y a veces no nos preparamos para este tipo de situaciones. Y es muy importante prepararse para las estaciones dentro del matrimonio, así es que quisiera iniciar abordando el tema de los comienzos dentro del matrimonio. Así que pueden iniciar. Así es. Así como secularmente existen varias estaciones que forman el planeta Tierra, el mundo, que está la estación de invierno, la estación de primavera, la estación de verano y la estación de otoño. Esas 4 estaciones, cada una de ellas tiene su particularidad, sus áreas buenas y sus áreas
malas. Asimismo, el matrimonio atraviesa diferentes etapas, unas muy buenas y unas no tan buenas, pero como el pacto del matrimonio es hasta que la muerte los separe, en las temporadas buenas hay que continuar, pero en las no tan buenas y en las muy malas también hay que continuar. Entonces, es ahí donde queremos hablar acerca de algunas soluciones que nosotros hemos tenido. Hemos llegado a la conclusión que puede servirle de herramientas a muchos matrimonios. Por ejemplo, el inicio del matrimonio, una de las cosas que se da es la expectativa con la que las personas entran al matrimonio. Fue una etapa que yo viví con mi amado esposo cuando recién nos casamos, donde toda joven que entra a un nuevo matrimonio entra con la expectativa de el hombre romántico, el hombre que te va a llevar el desayuno a la cama todos los días, la economía buena, porque ustedes saben que la luna de miel todo es muy bonito, usted se va para un resort, usted se va a conocer lugares, todo hermoso. Pero luego comienzan a llegar las diferentes etapas donde ya todo no es luna de miel ni color de rosa. Entonces, a mí me costó ir comprendiendo esto al inicio de mi matrimonio, de entender que tenía que adaptarme a las demás etapas y que aún así el amor puede continuar e incluso fortalecer el matrimonio. Y que el varón a veces hace unos líos y unos asuntos que como no están casados, como no hay la confianza, ¿verdad? A veces el hombre, con tal de agradar a la mujer, que vea que es un macho, hace los líos, que para la sesión, que para la boda, que para el resort. Pero entonces después que se casan, que ya existe la confianza, que ya la esposa quiere hacer ciertas cosas, ahí le dice, no, espérate, que los problemas, que la situación, que el sueldo no da. Y ahí tal vez llegan, no vamos a decir las crisis económicas, sino la realidad de la economía dentro del matrimonio. ¿Verdad que sí? Así es, realidades. Y iniciando para preguntarle, ¿qué fue lo más difícil para ustedes dos como pareja cuando iniciaron su matrimonio? O sea, cuando se casaron, que se vieron juntos en un hogar, o no sé cómo fue en el caso de ustedes, o aunque tal vez sepa, quiero que sean ustedes lo que lo expresen. ¿Cómo fue el inicio para ustedes? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Si fue fácil, ¿por qué? Y si fue difícil, ¿qué fue lo más difícil? Quisiera comenzar con Anthony. Bueno, lo más difícil para nosotros, según pude ver en nuestra relación, fue la distancia, ¿no? En ese sentido, ya que yo, como vivo en Estados Unidos, resido allá, como dije anteriormente, y ella, mi esposa, Daniela, residía en República Dominicana. Yo venía de vez en cuando en los tiempos de diciembre para acá y duraba un mes, 2 meses, dependiendo. Y era muy difícil esa distancia, ya que verdaderamente una relación con 2 personas casadas, ese poco tiempo de estar juntos solamente 1 mes, 2 meses, no es suficiente para poder entenderse en ese sentido, ya que 2 personas casadas deben convivir para poder entenderse, para poder desarrollar ese matrimonio, esa relación íntima como pareja. Y yo creo que fue lo más difícil, la distancia. La distancia. O sea, cuando se casaron, tú te tuviste que ir fuera a vivir a Estados Unidos y vivían un amor a distancia. Así es. E incluso desde el noviazgo, pero se dificultó más en el matrimonio porque nuestra relación inició él residiendo en Estados Unidos y yo en República Dominicana. Y aunque muchas personas creen que yo lo conocí a él porque yo viajaba desde antes de conocerlo a él, ya yo viajaba en el ámbito misionero a predicar la palabra y eso. Y por eso muchas personas creen que yo lo conocí en uno de esos viajes, pero no. Realmente lo conocí aquí en República Dominicana pero no fue una distancia tan larga porque nos casamos como que pronto, como que nos conocimos, Dios confirmó y nos casamos. Pero una vez ya nos casamos, ahí el proceso de distancia comenzó a darnos la primera dificultad, donde yo tenía que dejarlo a él allá, visitarlo también a veces de vez en cuando y venir para acá. Ok, si yo te preguntara, Anthony, que tú me digas 2 expectativas que tú tenías antes de casarte, que tú pensabas que iba a ser así el matrimonio al inicio, ¿tenías alguna expectativa?
¿Sobre en qué sentido? Sobre el matrimonio, por ejemplo, que tú tal vez dirías, no, cuando yo me case, la mujer no me va a pelear, no va a haber pleito, todo va a ser perfecto. Es un ejemplo de una expectativa, pero en el caso tuyo, ¿tenías tú alguna expectativa del matrimonio antes de casarte? Bueno, Que luego pudo haber cambiado, lo que sea. sí, a veces son expectativas que uno tiene y que uno tal vez desea que así sea, ¿no? Pero verdaderamente sí la tuve. Esas expectativas de que verdaderamente el matrimonio es, en ese sentido, una relación de dos personas. Dime una de esas expectativas, Anthony, una de esas, por ejemplo. Bueno, que, ¿cómo te digo? Es difícil para mí porque yo me crié en una casa donde, bueno, no quiero entrar en detalles, ya que no quiero que alguien que ve este video sea familiar mío, mi padre y madre, se sientan ofendidos. Pero una expectativa que yo creo que yo quería que así sea, es a primera vista, esa relación entre parejas de confianza en ese sentido, aunque pasamos por dificultades en el matrimonio, que creo que, no sé si fue mi culpa o no, porque como te digo, yo vengo de una familia un poco, que era un poco disfuncional en ese sentido, anteriormente. Yo me creé esa expectativa, pero verdaderamente no fue así, ¿no? Y había muchos problemas con mi esposa en ese sentido, porque yo era un poco apartado, aunque quería que verdaderamente tener esa relación con mi esposa, esa comunicación al principio, aunque ya O sea, para ver si te voy entendiendo, Anthony. Tú querías que cuando tú te casaras hubiera una relación matrimonial donde haya una confianza, una comunicación, que sea algo que fluya bien, pero cuando se casaron, tú entiendes que tal vez por ti mismo, aún tú queriendo, no se daba esa relación de unión y a veces era por ti mismo, por tu crianza. Exactamente. Excelente. Exacto. ¿Tenías esa expectativa? Y hasta ahora, en la actualidad en su matrimonio, ¿ustedes creen que han logrado, verdad, llevar esa unión? Y una expectativa, por ejemplo, Daniela, que tú tenías del matrimonio. Va unido a la misma que mi esposo, ya que yo realmente desde antes de casarme soy una persona muy sociable, carismática y siempre mi comunicación es, yo digo 100%, yo soy muy expresiva. Todos los que me conocen saben, como dicen por ahí. Entonces, esta era la expectativa también que yo tenía, este hombre romántico, del cual tú le dices, ay, me gustaría que tú me traigas un ramo de flores y que al otro día él lleve ese ramo de flores, por ejemplo. Está difícil ahí. Una comunicación al 100%. Entonces, justamente por causa de que él es una persona bien tímida, yo comencé como al principio como que a frustrarme porque yo le comunicaba, por ejemplo, algo y yo creo que él sentía que yo hablaba mucho porque era como que una comunicación 100 y él una comunicación poca. Entonces yo comenzaba a explicarle, a hablarle, yo como que él tal vez me miraba como que ya tú me dijiste eso. Pero yo sentía, cuídate que no me escucha. Y tú entonces hablabas más. Hablaba más. Lo que entonces él, por momentos, yo recuerdo que por momentos él me decía, ay, que dame un momento. Y yo se apartaba de mí y se tomaba su espacio. O sea, yo sentía como que él estar en su espacio era que él no me quería cerca. Y esa era su forma de ser. Mira, sucede mucho en el matrimonio que a veces las personas aman desde su lenguaje del amor. Por ejemplo, su personalidad era estar callado, estar apartado, porque es su forma de ser, es como se había criado. Y él tal vez entendía que de esa forma él te estaba amando, te estaba respetando tu espacio. Y tal vez él te amaba de esa manera. Pero entonces tú, de que tu forma de ser extrovertida, ser muy social, quería que él te demuestre el amor desde tu lenguaje del amor. Y por eso habían, vamos a decir, esos choques. Se fue dando esa dificultad al inicio, ligado al tema de la distancia, porque tal vez a un matrimonio que haya tenido un noviazgo unido desde siempre, eso le da un poco más de facilidad a comprender que la persona quiera su espacio. Pero en el caso de nosotros, imagínate tú tener 7 meses, 8 meses sin ver a tu esposo y que ya, por ejemplo, ya se unan
y que esa persona quiere estar en su espacio. Es como que Es difícil. tú no tuviste wow. suficiente tiempo solo. Pero era la personalidad de esa persona y nos costó entendernos, pero sí fuimos uniendo las personalidades. Y eso ha sido un 100% para nosotros. Sí, por eso mismo, como dije anteriormente, dos parejas pues, tienen que estar conviviendo juntas para poder entenderse, porque desde la distancia es muy difícil que dos personas que estén casadas se entiendan. O sea, si tú no convives con la persona, tú no vas a entender a la persona. Tienes que convivir con ella para entenderla, personalmente hablando. Ok, eso quiere decir que su realidad fue casarse, durar tal vez algunas semanas juntos, luego separarse. ¿Qué tiempo duraron a la distancia para ya poder vivir juntos? Bueno, realmente... Juntos como una familia. Como una familia, eso nos tomó bastante. ¿Cuánto tiempo? Porque recuerda que pasó el caso de la pandemia y justamente nos casamos en el 2019. 2020 cierra todo. Él somete mi proceso de residencia. Eso retrasó el proceso, Eso me retrasó imagino. bastante el proceso. Ya yo vine a vivir ya en los Estados Unidos formalmente como residente en el 2024. En el 2024. En el 2024. Ahí ustedes ya comienzan o sea, 4 años después, ustedes comienzan a vivir juntos como pareja y ahí es que ustedes entonces comienzan a vivir. No, pero perdón, espera. Okay, Ese otro proceso que se da. En el 2024 nos unimos, Señores, pero... vamos a entrar en el tema, vamos a entrar en materia, pero tenemos que entender la historia de ellos para que ellos puedan hablarnos un poco de cómo vivir esas etapas o esas estaciones dentro del matrimonio. Y si Dios quiere, esto va a ser una serie de videos sobre vivir las estaciones dentro del matrimonio, donde estamos iniciando con esta hermosa pareja. Puedes continuar. Así es, en el 2024 nos unimos, pero por causa de que él estaba viviendo solo, fuera del país, todo el que vive fuera de este país sabe cómo es el costo de la vida fuera de este país. Dígase de renta, de pagos de biles, todo eso. A una persona vivir solo sin alguien que lo ayude es muy difícil. Por lo cual él se quedaba a vivir con sus padres porque él estaba solo. Entonces, en el proceso que ya me toca vivir con él, ya teníamos 2 niñas que la fuimos teniendo en el transcurso del mismo proceso de distancia. Y cuando ya nos toca vivir como familia juntos, estamos viviendo como familia dentro de familias. O sea que como familia ya independiente fue en el 2025. O sea, en el 2025, a inicios de 2025, inicios. Sí, a inicios. Inicios 2025, prácticamente 1 año y medio ya viviendo como pareja, que aunque se conocían, aunque había cierta confianza, pero todavía ustedes no habían experimentado lo que era vivir dentro de un hogar, ustedes dos solos, ya experimentando tener esa confianza total. ¿Verdad que sí? Así es. Wow. Y con los niños. Y porque con los niños. Aunque él fue padre en el 2021, fuimos padre en el 2021, que nació nuestra primera bebé, él le tocó ser padre a distancia. Solamente ver a la niña por videollamada y en las fechas que él venía de vacaciones, que se iban rápido esos meses que él duraba, pero ya vivir como él le tocó esas 2 etapas juntos, vivir con esposa y con hijos, o sea, ser padre y ser esposo juntos en nuestro hogar propio, así es. Oh my God. Entonces, ahora ya la pregunta para aterrizar dentro del tema. ¿Qué consejo ustedes me darían a mí y le darían a la audiencia sobre esa primera estación del matrimonio, vivir juntos? Porque cada pareja es diferente. En el caso mío, en el caso de mi matrimonio, yo me casé con mi esposa y nos fuimos a vivir juntos de una vez, a vivir esa realidad, a romper esas expectativas. Si pudiera poner un ejemplo, en el caso mío, una de mis expectativas es que como mi esposa era en el noviazgo, la que hoy es mi esposa, ella así va a ser en el matrimonio, esa mujer dulce, que es una mujer dulce, por si acaso. Es una mujer dulce, ¿verdad que sí? Pero como que todo muy... Ustedes saben cómo es el noviazgo. Como que no iban a haber pleito en el matrimonio al fin, y cuando nos casamos, en el primer mes, cuando comenzó como la primera discusión, que no le encontramos como que la salida en el momento, y esa discusión lleva a otra, y yo le dije, yo no me casé para estar discutiendo. Pero eso yo es no parte. me casé para estar discutiendo. Ella me dijo, pero es que en el matrimonio tienen que haber discusiones, porque si no discutimos, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Y yo comencé a vivir esa realidad y a entender que las discusiones eran necesarias. Entonces, ¿ustedes qué consejo le darían a la audiencia sobre cómo ustedes pudieron romper con esa realidad del matrimonio? O cómo es
¿qué consejo ustedes le darían para que puedan disfrutar y vivir esa etapa de cuando pasan del noviazgo al matrimonio? Bueno, yo tengo 3 soluciones básicas que a mí me han funcionado al 100% y me han dado la victoria en mi matrimonio. En todo, puedo decir en todas las áreas de mi vida, pero principalmente en el matrimonio. La número 1 es guiarse completamente a los alineamientos que dice la palabra de Dios que lleva el matrimonio. Porque aunque uno en el matrimonio vea cosas que normalmente le funcionan a otras personas, si la Biblia no tiene eso estipulado, con el tiempo eso trae dificultades. Dígase, por ejemplo, la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es un alineamiento que si el matrimonio no lo está viviendo, dejar a su padre y a su madre para unirse los dos como una sola carne, aunque el matrimonio se vea funcionando, hay muchas dificultades que no van a tener soluciones porque la palabra de Dios lo ordena y trae sus beneficios. Entonces, ese es por poner un ejemplo, pero hay bastantes textos bíblicos, los cuales invito a todos los matrimonios a que cultiven la lectura de la palabra de Dios para que puedan ver qué pide la palabra de Dios dentro de su matrimonio. Por ejemplo, cuando yo me comencé a guiar por esos alineamientos de que la mujer se someta a su marido, de que escuche a su marido, de que lo respete, todo esto me fue trabajando a mí como mujer. Entonces, si me trabaja a mí, trabaja el matrimonio, porque mi actitud va a depender de que él vea un ejemplo a seguir en mí y que me respete no solo como mujer, sino como sierva de Dios. Entonces, el segundo es orar para que Dios los direccione a tomar decisiones correctas. Ya que, como les digo, al darse todo el tema de los cambios dentro del matrimonio, uno quiere tomar decisiones como que rápidas. Como que tú estás con tu pareja y tú de repente dices, vamos a comprar un carro, vamos a mudarnos para tal estado. Mira, fulano pintó su casa, vamos a pintar la casa. Y tú quieres comenzar a tomar decisiones y a influir a tu marido. Porque tu matrimonio por lo que tú ves que sí, viven otros matrimonios. No, y que nosotras las mujeres tenemos algo que se llama influencia. Cuando nosotras queremos algo, nosotras comenzamos ahí, no paramos hasta que eso se dé. Yo quiero la casa rosada y todos los días, mire, y el rosado, hasta que el hombre llega a un punto, yo creo que hace la cosa a veces para salirse de nosotras, yo creo. Pero tenemos algo que nosotras cuando nos vamos por algo, eso es que lo queremos. Entonces, a veces, eso que la mujer tiene puede provocar al hombre a tomar la misma mala decisión de la mujer. Porque si la mujer quiere algo y lo sabe influenciar a él hasta ese punto, entonces si la decisión de la mujer está mal, el hombre la va a tomar mal también por complacerla a ella. Entonces lo correcto no es escuchar las ideas que quiera la mujer o que quiere el hombre. Y también a veces el hombre tiene decisiones por machismo, de decir un ejemplo, no, se va a hacer eso porque yo diga, por ejemplo. Pero lo que quiero decir es que las decisiones de ambos, tanto la de la mujer sea por capricho, tanto la del hombre sea por machismo, la sometan a oración. Y que bajo la dirección que Dios le dé se muevan. ¿Qué Dios dijo que se puede hacer? Vamos a tomar un préstamo para ponerle un segundo nivel a nuestra casa. Vamos a orar. Y cuando ustedes oren, si el Señor les aprueba, ok, ustedes pueden tomar ese préstamo y las condiciones se dan. Yo estoy segura que Dios le va a respaldar. Amén. Y, Anthony, ¿qué consejo tú le darías a la audiencia sobre cómo vivir esa primera estación para poder entenderse, comprenderse, cumplir con lo que dice la palabra del Señor y que no haya una ruptura, que no entre en crisis el matrimonio en esta primera estación, que es la estación de vivir juntos, ya después cuando pasan del noviazgo al matrimonio? Bueno, yo diría que de los consejos que yo podría dar, ¿no? Desde mi punto de vista es para que te entienda la comunicación. Es una de las fases más importantes que un matrimonio debe tener. Si no hay comunicación, no hay nada. A veces en el matrimonio siempre va a haber problemas, o sea, va a haber discusiones. Eso nunca falta. La discusión, los problemas familiares, económicos, siempre van a estar ahí. Pero que siempre haya comunicación. Si hay comunicación entre las dos personas, dos parejas, que se comuniquen todo, o casi todo, ¿no? En ese sentido. Pero las cosas más importantes, que tengan que ver con la economía, que tengan que ver con cualquier problema de los niños, entre ellos mismos también, hasta en ámbito sexual, que haya comunicación. Si la comunicación está,
no que los problemas no van a faltar, sino que va a haber cómo resolverlos. Si la comunicación está, van a haber soluciones a los problemas que ellos puedan salir a flote, a camino, y así resolverlos entre ambos. Porque una pareja sin comunicación es una pareja que verdaderamente va camino hacia una crisis. Exactamente. Hacia una crisis. Y cuando hablamos de comunicación, familia, porque muchos matrimonios dicen, sí, pero que yo hablo con ella, pero sí, que yo hablo con él. Señor, la comunicación no es simplemente hablar y que el otro te diga que te escuchó. Una comunicación en pareja es que nos escuchemos y que actuemos en consecuencia, porque a veces hablamos, pero no nos comunicamos. Hay estrategias para una buena comunicación dentro del matrimonio. Yo creo que acá en nuestro canal tenemos videos sobre donde hablamos sobre la comunicación dentro del matrimonio, aunque queremos ser más intencionales a hacer un video sobre esto, sobre la comunicación. La comunicación debe ser intencional, no es solamente decir las cosas, sino cómo decirla y cuándo decirla, ¿verdad que sí? Sí, y yo como última recomendación quiero decirles también que nunca se comparen como parejas con otras parejas de mal ejemplo. Siempre que vayan a utilizar las comparaciones, que sea para mejoría. Porque, por ejemplo, imagínense nuestra relación donde yo podría decir que aún con 5 años de casado yo no tenía ni una cuchara mía. Porque yo vivía entre la casa de mis padres, entre que lo visitaba él donde él vivía, y yo no tenía todavía nada que se pueda decir hogar. O sea, ya cuando nosotros cumplimos 6 años de matrimonio, que nos mudamos solo como pareja, fue que yo pude comprar de decir, este plato es mío, que yo lo compré de mi casa. Imagínense que yo desde ese inicio hubiese estado comparándome con otras ya mujeres que sus esposos le habían amueblado una casa, por ejemplo, que ya tenían esto. Entonces, yo veo muchas parejas que a veces toman incluso hasta malas decisiones por estarse comparando. Por las comparaciones. Yo quiero eso porque yo vi que el esposo de fulana también le compra eso a su esposa, pero tú no sabes si ese esposo de fulana le compra todo lo que ella le pide para tapar una falta que él tiene. Él es infiel y por eso él está comprándole todo lo que ella le pide para que no lo dejen. Entonces, esa parte no se publica ni se dice. Esa parte se pareja la tapa, pero nada más publica todo lo que le compra, por ejemplo. Y las mujeres tendemos mucho a querer por lo que otras tienen. Por eso que se da el estereotipo dentro de las mujeres, porque siempre quieren lo que otras tienen. Pero por eso la mujer en Dios tiene que hallar identidad para saber lo que Dios quiere de ella. Y nosotros nunca, gracias a Dios, utilizarnos en compararnos. Por ejemplo, nosotros llegamos a Estados Unidos y esa pareja compró casa, pero vamos a ver bajo qué condiciones compró casa. Bajo estar en deuda. No, yo quiero que tú me compres una casa ya, porque esa pareja compró Sí, ellos casa. compraron casa. Ellos lo que tienen son 3 años de casado y ya ellos tienen de todo y viajan para todos los lugares, pero vete a ver bajo qué condiciones. O sea, tú tienes que ver las parejas que te inspiran, no comparaciones para mal. Yo he visto, por ejemplo, hombres que las esposas le solicitan algo para bien. Fulano, como tú me estás tratando, y ellos le comparan a otro hombre que le hablan peor a sus esposas, por ejemplo. Pero yo te hablo bien para como le habla fulano a fulana. ¿Tú no has visto que fulano se la... Sí, y ahí es que donde viene la mala comunicación. Exactamente. Y para pasar a la otra estación dentro del matrimonio, sería la escasez. Una segunda estación que puede atravesar un matrimonio es la escasez. ¿Han atravesado escasez dentro de su matrimonio? Bastantes. Sí. Pero podríamos decir que no hemos atravesado escasez a un nivel precario, no. Sino escasez dentro de lo que se estipula, como les digo. Dentro de lo normal que debe tener una familia, ¿verdad que sí? El estilo de vida que se vive, por ejemplo, en los Estados Unidos. Donde han estado limitados en el ámbito económico, etcétera. ¿Y qué consejos ustedes le darían a las parejas en esta segunda estación? ¿Cómo compararlo con ustedes cuando llegó ese momento de escasez? ¿Cómo tal vez tú actuaste en algún momento que pudo haber perjudicado esa situación de escasez? ¿Y qué tú aconsejarías para que no actúen de esa manera? ¿O cómo tú actuaste en sentido positivo que permitió que ustedes puedan vivir esa estación de escasez y pasar tal vez o a la abundancia o a vivir de una forma normal, vamos a decirlo así? Y pudieron atravesar esa situación, porque la escasez no es algo de que lo viví y ya pasó. La escasez es algo
que viene de tiempo en tiempo dentro de los matrimonios, así como llega la abundancia. Y hay que estar preparado para estas estaciones. Tú dijiste una palabra clave que fue la palabra abundancia. Yo siento que la palabra abundancia inicia desde el agradecimiento, primero. Cuando dentro de tu matrimonio tú te sientes agradecida simplemente por el esposo que Dios te dio. Ya con tenerlo a él, por el hombre de la calidad que es, la integridad que carga, los valores que carga. Santo varón, siga sierva. Con esto ya tú te sientes bendecida, te sientes abundante. Entonces, cuando inicias desde el agradecimiento, todo va a ser abundancia y bendición. Por ejemplo, en ese país no se da mucho llevar cierto estatus de vida, pero en los Estados Unidos sí. Por eso quiero aclarar, porque a lo que tal vez yo le llame escasez, el que me esté escuchando diga, ¿y eso era escasez para ella? Sí, para el que vive en aquel país. Cuando ya nosotros nos casamos y vivimos juntos en aquel país, normalmente las personas después de la iglesia salen a comer a un restaurante. Cualquier día normal se van a comer un helado. Suelen tener sus tiempos de vacaciones, dígase de conocer otros estados, de viajar a otros países. Las parejas, por ejemplo, tienen sus vehículos, uno la mujer, uno el hombre. Esto a nosotros nos llevó bastante tiempo. Yo recuerdo que a veces yo le decía, vamos a comer helado hoy. Normalmente, y nosotros teníamos todo calculado de que no, ayer gastamos $20. Ya nosotros hasta la semana que viene no podemos gastar $20 más, porque él estaba siendo el sustento del hogar él solo. Yo todavía no estaba trabajando, de decir puedo colaborar. Al haber, incluso iniciamos nuestro matrimonio sin tener un vehículo propio todavía de nosotros. Usábamos el vehículo de uno de los familiares con quien vivíamos, y eso en aquel país es algo que suena como que vamos a salir a una diligencia y él me decía, tengo que preguntarle a fulano si no va a usar su guagua. Suena como que raro, pero en aquel país eso es algo, es una crisis muy evidente. O sea que lo primero para poder atravesar una situación de escasez es poder reconocer qué es la abundancia para ti y de qué tú tienes para poder ser agradecido. Así es. Para las compañeras mías de trabajo, yo era como que ella parece como muy sometida, muy rara, porque yo hablaba de como que si yo era la más bendecida y ellas me miraban, o sea, para una americana como que ¿qué? O sea, yo, por ejemplo, sentirme tan bendecida con el esposo ya que Dios me había dado y visualizar, porque tú tienes que sentir que es una etapa. Cuando tú estás en crisis, tú tienes que sentir que ese no es tu final, que ese es momentáneo, ese es tu momento. Yo decía, imagínate cuando ya mi esposo me venga con la llave del carro en la mano. Santo. Alaba. Anthony, Daniela ha recalcado varias veces que se siente bendecida con el esposo que Dios le ha dado. En esas situaciones de escasez, el proceso, porque los procesos tienen dos opciones en la vida de las personas, o destruirlo o hacerlo más fuerte. ¿Tú consideras que la escasez dentro de su matrimonio los ayudó a ser mejores administradores de lo que Dios les ha dado, o simplemente, o ya ustedes eran buenos administradores? ¿Cómo tú catalogas el proceso de escasez como algo, vamos a decir, hasta positivo dentro de un matrimonio? Que lleguen esos momentos para que lo enseñen, etcétera. ¿Y qué consejo tú le darías sobre las situaciones de escasez que ustedes han atravesado? Bueno, yo creo que sí. Lo que Daniel habló es cierto en ese sentido, ¿no? Los momentos de escasez fortalecen la relación y, como dije antes, va ligado a la comunicación, ese punto. Y que cuando uno pasa por escasez, uno aprende muchas cosas. Uno aprende a cómo ser buen administrador en el matrimonio, porque eso enseña a uno. Si uno no es buen administrador, en la escasez uno va a sufrir mucho. Y el matrimonio se va a ver muy afectado en cuanto en ese sentido. Yo creo que la escasez que nosotros hemos pasado como matrimonio nos fortalecieron. No nos debilitaron, sino fortalecieron en muchos ámbitos. Y yo creo que cada matrimonio que pasa escasez debe tomar las mejores decisiones posibles para que su matrimonio también sea fortalecido, haya esa buena comunicación y que dé frutos al futuro. Si yo te preguntara, tú como hombre, como cabeza del hogar y como suplidor en ese momento de escasez, que Daniela dijo que tú eras el suplidor, que trabajabas solamente tú solo,
¿hubo algún momento que tú pudieras decir así en un minuto, algún caso donde tú te tuviste que detener, tal vez en el vehículo, tal vez caminando, tal vez salir de la casa y decir, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a buscar? ¿Cómo voy a resolver? Aunque nunca haya perdido la confianza en Dios, como cristiano que eres, pero hubo algún momento difícil que tú pudieras mencionar que le pueda servir de ejemplo y de fortaleza a otros hombres que están atravesando situaciones difíciles y a veces dicen, ¿qué voy a hacer? No sé cómo vas, no sé, no aparece el trabajo, no aparece el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo puedo decir, desde mi experiencia, nunca he estado negativo en el sentido de buscar el pan para la mesa, como dicen. Siempre he estado positivo. A pesar de que hay escasez, siempre he estado positivo de que yo sé que Dios va a suplir. Y con esto no estoy diciendo que aquellos que pasan esa dificultad en la vida esté mal. Lo que estoy diciendo es que cada cual tiene su proceso y cada cual tiene un pensamiento diferente. Mi pensamiento, mi punto de vista, nunca estuve negativo en eso de la economía. Siempre yo sabía que Dios iba a proveer y Dios proveía. Y sí. Pero ¿cómo tú llevabas eso de ese Dios proveerá a la práctica? En el sentido, Dios proveerá, pero lo que apareció fue un trabajo de limpiar con un machete y un jardín. Oh, sí. ¿Cómo tú lo llevabas a la práctica? Porque ahí es que va la pregunta. Claro. Bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. Había un trabajo que me dieron. Yo estaba buscando. Al principio fue difícil buscar trabajo cuando nos mudamos a Pensilvania, pero yo buscando, duré como 2 meses buscando trabajo. Pero mientras pasaron esos 2 meses, yo fui ingenioso y me puse a hacer Uber. ¿Por qué? Porque esas aplicaciones son extras en ese sentido, que tú puedes envolverte mientras buscas trabajo. Si yo me quedo sentado en mi casa esperando que Dios supla. Exactamente. Sin ponerte negativo, ¿verdad? Exactamente. No, yo no voy a poner negativo, Dios va a suplir. Claro, en ese punto yo siempre estaba positivo en que yo sabía que algo tenía que hacer, ¿no? Y yo dije, bueno, aquí tengo Uber, tengo otra aplicación de delivery que se hace, DoorDash, y dije, bueno, vamos a poner una mano a la obra. Y si lo que hubiera aparecido hubiera sido botar basura de los vecinos. Yo botaba basura antes. Y si lo que hubiera aparecido era con un machete limpiar la grama. Yo he trabajado, varón, lo que tú no te imaginas. Siempre y cuando sea trabajo. De lo correcto. Así Entonces, es. el consejo que yo le quiero dar a muchos padres de familia y hombres que nos están escuchando es que me parece excelente de que tú nunca te pongas negativo. En el sentido mío, yo también soy un hombre de mucha fe, pero yo me turbo, mira, yo me bloqueo, yo hasta lloro, Señor, dime. Y en oración, ¿dónde es que tú vas a suplir? Pero algo que nunca he dejado de hacer es de dejar de hacer diligente. O sea, lo que sea, venga, que lo vamos a trabajar siempre y cuando sea algo positivo, siempre sea algo que dignifique al hombre. Entonces, el consejo que le quiero dar cuando aparecen esos momentos de escasez, tanto al hombre como a la mujer, es que confiar en Dios, confiar que Dios suplirá, pero también llevar esto a la práctica, para que Dios pueda de lo poco, dice que las manos del obrero, el Señor la bendice, de lo poco el Señor pueda llevarnos a lo mucho. Si algún consejo extra que quieran dar respecto a la estación de la escasez para pasar a la siguiente. Sí, como consejo aquí en esta parte de la escasez, el comunicarse las dificultades que se están atravesando ambos ayuda bastante a comprender la crisis, porque algo que nos ayudó mucho a nosotros, que al principio cuando se enfrentaron las peores crisis que nosotros estábamos atravesando, era que por el tema de la comunicación con mi esposo, como eso él lo fue trabajando despacio, a veces él manejaba deudas que no me comunicaba para él poder como que sobrellevar y que yo entienda que todo estaba bien. Pero yo, en vez de entender que todo estaba bien, yo pensaba que lo que él estaba ganando, a él le podía sobrar para lo que yo quería, porque yo no sabía que habían esas deudas extras. Entonces, a veces en los matrimonios, los hombres están llevando cargas un poquito más pesadas porque no hacen a veces a la mujer parte de también la parte difícil, es de comunicarle, porque a veces nada más quieren presentarle la parte buena, el hombre que te regala, quiere ser el proveedor, el hombre que te da, pero a veces también llegó un cierto punto donde yo, por ejemplo, le comunicaba a mi esposo y yo comencé a anotar, yo creo que soy muy buena con los números, ¿verdad? Y yo comencé a anotar. Espérate que él no respondió, pregúntale de nuevo.
Que si ella es muy buena con los números. Oh, pero claro, muy buena administradora. Si no, porque ella se respondió ella misma. Dije, soy muy buena con los números. Sí, verdad. Y siguió por ahí. Mejor que yo. Bueno. Y yo comencé a anotar el salario de él, el salario mío, los gastos. Y yo, aquí sobra dinero para esto. Porque él me decía, por ejemplo, vamos mañana para tal sitio con lo que sobra de esto. Y él me decía, no, es que no da. Y yo sí da, porque mira, tanto de esto, tanto de lo otro. Y ahí entonces él me comunicó y me dijo, no, mira, lo que pasa es que para yo cubrir tal gasto en tal época, ¿tú te recuerdas? Yo tomé ciertos gastos que yo estoy pagando, pero yo no lo sabía. Cuando él me comunicó eso, a mí mejor me dio pena. Y yo le dije, ¿cómo tú haces para tú poder cubrir todo eso? Y entonces ahí yo tomé decisiones diferentes. Yo dije, no, yo tengo que empezar a hacer overtime, a reducir este gasto, para yo ayudarlo a él a cubrir eso, porque yo sentía, y yo decía, con razón, yo lo veía con dolor de cabeza y no sabía. Y eso ayudó bastante. ¿Por qué? Porque comenzamos a comunicarnos ciertas deudas y yo creo que en un promedio, un tiempo récord máximo, nosotros saldamos deuda que de verdad la finanza comenzó a fluir diferente. Esto en el matrimonio se llama finanzas con propósito. Vamos a pasar a la siguiente estación, ya que hemos avanzado en el tiempo. Pero antes de pasar eso lleva un podcast aparte, sí, yo lleva creo. un podcast aparte. Antes de pasar a la siguiente estación, creo que yo viví una etapa similar dentro de mi matrimonio. Y es que al principio yo era el único que trabajaba y yo no le comunicaba ciertas cosas a mi esposa. Y yo me volvía loco hasta que decidimos comenzar a llevar las finanzas con propósito. Y la ayuda de la esposa, esa sabiduría, y no solo eso, sino la carga emocional que tú puedes depositar dentro de tu pareja, ayuda al hombre a poder trabajar más. Como que tú tienes todas las deudas en tu cabeza y de repente cuando tú descargas esa carga emocional y ella te dice, mira, no te preocupes que Dios va a suplir, no gaste esto, no gaste lo otro, tú te das cierto descanso y cierta como tranquilidad de que ahora las cosas se van a llevar más fácil. Por eso digo un podcast aparte, porque es que a veces hay hombres que nada más se parte a la mujer de la parte de la deuda. O sea, cuando ellos van a tomar decisiones para entrarse en cierto negocio y coger cierto préstamo, ellos no le preguntan porque ellos son el hombre. Un ejemplo, porque he hablado con parejas que le pasa eso, pero después, cuando las deudas lo están volviendo loco, ellos nada más le dicen, aguántate mujer, tú no sabes todo lo que yo debo, esto. Y la mujer, pero cuando le entró cierta facilidad a su mano, esa no se la comunicó. Eso es así. Entonces es ambas, la parte buena y la parte mala, para que la mujer entienda el porqué de cada cosa. Muy bien, entonces ya la última etapa que vamos a mencionar en este tema, que son las estaciones dentro del matrimonio, es la etapa de los hijos. Es la etapa de los hijos. Yo quisiera que ustedes nos den un consejo. ¿Cómo cambia el matrimonio desde su perspectiva, desde lo que ustedes vivieron, de cómo fue, que fue a la distancia, etcétera? Y cómo cambia el matrimonio cuando llegan los hijos a la vida de una pareja. Bien, en cuanto a que nosotros podemos hablar en cuanto al tema de los hijos de ambas formas, porque fuimos padre, como le digo, a distancia. O sea, a mí me tocó ser madre sola con las niñas sin él por una temporada y luego los dos conviviendo juntos. Para mí cambia totalmente para bien, ya que ambos soñábamos con ser padres. Y yo siento que el tema de la maternidad y la paternidad se debe hablar desde el noviazgo. Hay muchas parejas que uno quiere tener hijos desde que se casan, otros no. Y ese tema hay que tenerlo claro del noviazgo para que los dos, cuando toque enfrentar esto, uno no culpe al otro. Como que, yo tuve hijos porque tú eras que querías ser madre. Yo te dije que yo no estaba preparado para esto. O la mujer, tú sí querías ser padre. Yo no estaba preparada ahora. No. Los dos, ¿queremos ser padres ambos? Sí. Ahora sí, vamos. No hay método de planificación ni darle larga a las cosas, vamos a ser padres. Entonces, ya eso le da la conciencia a ambos de que la dificultad que llegue las van a enfrentar juntos, porque ya hay una prioridad y es un bebé. Ya no es lo mismo de cumplir un capricho, de que si yo quiero ir a ver el mar y a ver el atardecer o el amanecer, ya hay un ser humano que depende de ambos, su alimentación, su bienestar, todo, hasta su educación, y eso hay que tenerlo hablado desde antes, porque desde la corrección se nota cuando los padres no están de acuerdo. Desde los principios cristianos que se le va a enseñar a los niños. Un papá le dice una cosa, el otro dice otra, y eso forma mal a un ser humano. O sea, tú tienes que entender cuando vas a entrar al mundo de la maternidad que ustedes están formando un ser humano,
para Cristo y para la sociedad. Entonces, para nosotros fue de mucha bendición. Incluso se nota rápido tener 6 años de matrimonio y 3 hijos, porque nosotros estábamos claros desde el principio que queríamos niños y que lo queríamos tener rápido también. Y eso nos dio la facilidad de que cuando nos estamos volviendo locos con los niños, de que, ay, Dios mío, nosotros sabemos que lo queríamos así y que hemos sido bendecidos así. Excelente. Y en el ámbito económico, Anthony, ¿cómo tú ves el reto de los hijos? Ay, papá. Como dije, no es fácil. Todo conlleva un sacrificio. O sea, tener hijos y en el ámbito económico, un sacrificio. Si usted quiere hijos, Prepárese. bienvenidos sean, pero te va a consumir tiempo. Tiempo no solamente en el ámbito de... Tú tienes que dedicarle un tiempo, que también tienes que dedicarle tiempo a los hijos, además de la esposa. Es un problema cuando tú estás en la casa con tu esposa y quieres tal vez un momento de intimidad con tu esposa y los niños están ahí. Y mientras más hijos tienes, menos tiempo vas a tener. Menos Y es un tiempo. problema. Cuando tú duermes uno se despierta el otro. Y el tiempo en los proyectos también. Nosotros teníamos proyectos económicos que cuando estábamos con menos niños, por ejemplo, con las 2 niñas solamente, se nos tomaba menos tiempo lograrlo. Vamos a pagar esto en tal tiempo porque eso nos daba más tiempo para trabajar. Pero cada vez que llega un niño nuevo al hogar, ese proyecto económico que tú dijiste en 2 años pagamos, ponle 5 años más. Oh my God. No, y también, como seguimos en lo económico, también te consume en el sentido del bolsillo, porque ya si tú y tu esposa eran 2 y llenabas la nevera con 5,000 pesos cada semana, añade. mientras más hijos tienes, vas a tener que añadir unos 5,000 más o 3,000 más, no sé. Si eres padre responsable. Claro, ya vas a tener que gastar 15,000 o 20,000 cada 15 días o al mes, no sé, como depende, ¿no? Lo que consuma. No, y Porque más el niño en come un país como el que nosotros vivimos, que hay diferentes etapas. Los niños, llegó el verano, hay que comprarles ropa de verano. Llegó el invierno, hay que comprar ropa de invierno. Sí, porque crecen de una temporada a la otra, porque no es de que ya uno como adulto, que ya uno no... Bueno, uno crece si engorda y rebaja, ¿verdad? Pero si uno se mantiene dentro de su dieta, uno usa la del año pasado. Y en calzados, esos van creciendo zapatos según se las van estaciones. de una. Bueno, Daniela, Anthony, de verdad que para nosotros ha sido un placer tenerlo acá. Esta no va a ser la primera vez. Yo sé que vamos a tener que esperar porque ustedes viven entrando y saliendo del país, pero cada vez que tengan la oportunidad de estar acá en la República Dominicana, tienen un espacio en este podcast para compartir sus experiencias. Así que familia de edificante y romántico, espero que hayan podido aprender sobre este tema. Estaciones dentro del matrimonio desde la perspectiva que lo han vivido Daniela Pujols y Anthony Ortega o la familia Ortega de Pujols. Así que gracias de verdad que sí por estar acá con nosotros. Familia, sigan conectados, déjenos un comentario, cualquier oración, cualquier contenido que ustedes quieran que traigamos a este canal, déjenlo en los comentarios. Gracias por estar aquí y digan bye bye. Bendiciones. Bye.